Sabe comer pancho, choripán, Sí, empanada, sí. locro. Vos, portate bien, Marcelo. Sí. Larga el paracetamol. Bueno, Dipi. Yo tengo una inquietud, Barra. Vamos a hablar de las inquietudes que tiene. Ya algunas inquietudes ya las resolvimos. Vamos con otras inquietudes de Dipi. A ver. Porque lo contaba en el programa con Luciana Glesser, en Sí. Triple Click. Pupi. Pupi, Manuela. Es un mate. Ay, sí, Ay, yo está después de horrible, Barra, por favor. Dale. Ay, no te... Durante el fin de semana, seguramente lo habrán visto todos, también los oyentes de este programa, hubo ¿Qué? muchas columnas en los diarios, desde Ernesto Tenenbaum o Joaquín Morales Solá o Van der Koy, hasta otros columnistas de otros medios, que se centraron en la figura de Karina Milei y la concentración de poder que estaría acumulando ella después de este desplazamiento o esta confrontación con la Fuerza del Cielo, con Santiago Caputo y demás. Sí. Efectivamente, ella concentró la toma de decisiones en el cierre de listas, o por delegación o porque ella misma tenía la lapicera. Cuando digo por delegación es porque operó a través de los primos Eduardo Lule y Martín Menem, y a través de Sebastián Pareja también, en Provincia de Buenos Aires. Pero más allá de eso, uno podría preguntarse si esto no es acaso algo sintomático de que se le empezó a achicar el gobierno a Javier Milei, o la capacidad de convocatoria, Sí. fruto de que la vienen dribleando, vienen gambeteando problemas, estirando en términos financieros el sostenimiento del tipo de cambio, porque el empresariado duda, porque le ponen condiciones, le dicen primero ganar las elecciones de medio término, después vemos. Una vez que gane las elecciones de medio término le van a correr el arco de vuelta y le van a decir primero hacer una reforma laboral, una reforma previsional y una reforma tributaria, y después vemos si traemos la plata, y así lo van a tener todo el mandato. Da la sensación hoy, con la foto de hoy, que Milei se enfrenta a eso, a una especie de permanente deslizamiento de la línea de meta. Sí. Que la corren siempre un poquito más allá, y que en ese contexto, dentro del gobierno, Santiago Caputo, si se quiere, venía pregonando una línea más pragmática, que era la de acordar con los gobernadores, ver cómo en cada territorio se podía nutrir a las listas de La Libertad Avanza con otros actores, y la línea de Karina, que casi todo el periodismo consensuó para motejar como si fuese una línea purista. Y digo esto, doy toda esta vuelta para decir purismo, porque en realidad tampoco es tan pura. O sea, Sebastián Y no, Pareja, ese es el tema. Sebastián Pareja o cualquier dirigente que hoy se haya vestido de libertario, en realidad tiene una historia o dentro del peronismo, o dentro del macrismo, o dentro del radicalismo. O sea, pescaron en una pecera que es la pecera del sistema político. Y en el medio siguen las denuncias de venta de candidatura. Los alquileres que tan bien describió Lautaro durante el 23 y el 24, eso sigue. Ahora, eso es raro porque es el purismo versus la pragmatismo. la heterogeneidad. Sí, Y en realidad los dos quieren heterogeneidad. O termina Karina, Claro. Karina vende purismo, pero va y lo agarra Pareja, y Pareja mete adentro gente de lo que ellos llaman la casta. es más rudimentaria la conclusión, o por lo menos la idea final de La Libertad Avanza parece ser más rudimentaria si uno sigue ese camino, porque en definitiva, para ser considerado libertario no tenés que pelearte con Karina, y ya. Claro. No importa que tengas un pasado en otra fuerza política mientras no te pelees con Karina. Claro. Si estás con Ahí sos Karina, sos puro. Claro, es poco. Ella es el desafío de Pero la además, pureza. porque, a ver, a mí me cuesta plantearlo así, pero ellos. A Milei se lo puede considerar como el mileísmo es como una fuerza moral. ¿Sí? Porque ellos lo que quieren es combatir la corrupción, quieren combatir la desgracia que es tener un Estado peronista, lo que es la política, lo que llaman la casta, ¿no? Y eso es un concepto moral. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Ahora, cuando vos te acompañan, las fuerzas morales son los Gordodán, son las fuerzas del cielo. Claro, son los... Lo puro es eso, son esos pelotudos. Ahora, a esos los dejaste a todos afuera, y a esos digamos que son la militancia.
los que te siguen, el núcleo duro, ven que no respondés tampoco a esa modalidad que vendés, porque Karina arma cualquier cosa. Sí. Ahí le puede llegar a traer problemas a lo mejor. Bueno, podría ser que ocurra algo así, podría ser que no. ¿Por qué? Porque Caputo no sacó los pies del plato, guardó silencio, se corrió de la negociación de las listas, Sí. y solamente habilitó a tuitear a algunos de sus seguidores. Él también repuso alguna cuenta que había caído en desuso, volvió a usar el nombre o el nick en Sí, era Milei Twitter. Emperador, la dio de baja y usó otro que es similar a ese, Claro. pero no me acuerdo Está cuál. Está bien, pero hablo Volvió a la hablar- desilusión. Sí, no, y a lo que voy es a que Caputo no sacó los pies del plato porque en su entorno alegan que en la mesa de negociación para las listas de octubre sí se va a sentar. Ajá. Hay que ver si pasa eso o no. Pero a mí me interesa, en espejo con otras épocas, pensar de qué clase de problema es síntoma que Karina Milei haya concentrado las decisiones de esta forma, a lo bruto, con esta bestialidad, Ajá. en las últimas 2 semanas. ¿Por qué? Porque por más que uno quiera que le vaya bien a la oposición en esta elección, hagamos el ejercicio de pensar el peor de los escenarios, que es que efectivamente gane la Libertad Avanza las elecciones de medio término Sí. en octubre. Y si eso sucediera, yo me animo a aventurar que va a haber mucho periodismo jugando a lo que jugó en el 2017 tras la victoria de medio término de Mauricio Macri, cuando muchos se apuraron a decir que empezaba a construirse una hegemonía macrista. Hubo muchos periodistas que yo respeto, que me parece que son buenos periodistas, pero que pifiaron el análisis en esa época. No, había muchos compañeros que decían, hay macrismo para 20 años, y no lo decían contentos, digamos, pero la lectura política era, bueno, ya está. Por eso, Tenemos de las macrismo para 20 elecciones, años. claro, de las elecciones de medio 47 término. había sacado más o menos. No, nada que... 41. No, claro. 41 por ahí. 40 o un cachito Sí. por debajo, porque efectivamente Bullrich a Cristina Kirchner en provincia de Buenos Aires le ganó, como si te dijera, 38-33. Sí, algo No llegó así. a 40 puntos Bullrich en la provincia más importante o más poblada del país, con el padrón más grande. Pero me parecía que, o me parece en realidad, que muchos se van a sentir tentados de suponer que hay Milei para rato porque gane las elecciones de medio término, lo cual en principio no garantiza nada en política, y sobre todo en Argentina no hay garantías de nada. Sí, sobre todo porque se prepara, digamos, el panorama económico es que después de las elecciones hacemos mierda todo, Claro, ¿no? claro. Y lo mismo, yo hacía otra analogía que es más urticante para nosotros, para nuestra audiencia, que era la que tenía que ver con el peronismo y con el kirchnerismo, que también le pasó al kirchnerismo, que cuando el núcleo duro fue concentrándose más y ocupando los lugares decisorios, empezó a achicársele esa expansión que traía desde los albores el kirchnerismo. Ujú. Y empezó a perder potencia y empezó a quedarse cada vez más chiquito, más solo, más aislado o con mayor nivel de conflictividad con ese panperonismo que era de dudoso rigor ideológico. O sea, no tenía ningún rigor ideológico, era como aquellos que alquila Milei. En todo caso, eran anillos concéntricos de pragmatismo. Claro. Estaban cerquita de donde el poder calentaba. Sí. Y a medida que se perdía poder, se alejaban. Y lo mismo le puede pasar al mileísmo. Entonces yo lo que advierto en estos días, mientras muchos casi con tono celebratorio editorializan sobre el poder de Karina Milei, la arquitecta Karina Milei, la ingeniera Karina Milei, le atribuyen un montón de títulos que tal vez no sean otra cosa que la respuesta a la eventual pérdida de poder mileísta, o por lo menos al compromiso en ese poder. Porque es muy difícil, incluso a pesar de que prevalezcan electoralmente en las elecciones de medio término, que los libertarios puedan impulsar en el Congreso las reformas que les prometieron a los grupos económicos. Es muy difícil que pase la reforma laboral, es muy difícil que pase la reforma tributaria y la reforma previsional. Macri no pudo, Macri tuvo que cagarnos a tiros y a gases, se llevó compañeros detenidos de todas las fuerzas políticas que orbitaban dentro del peronismo y la oposición de entonces. De esta radio se llevó a 4 detenidos el 14 de diciembre del 2017. Y finalmente impuso una fórmula previsional que era perjudicial, pero que le costó.
le costó caro electoralmente después también. Sí. Y de hecho el declive empezó ahí, el 14 de diciembre del 17, tan solo 2 meses después de haber ganado en las urnas. Yo advierto que tal vez es una interrogación, no lo tengo, la verdad que no lo tengo cerrado, vengo con la pregunta, pero tal vez estemos ante un momento donde los mileístas se paren en octubre en una posición cenital y luego no les quede otra que el declive. No lo sé, pero me permito imaginármelo a ese Ese escenario. sea como sea, va a ser el mejor momento, digamos. Me permito imaginármelo y también porque todo está muy atado con alambres en el frente económico y financiero. La concesión de las retenciones del otro día las termina haciendo Milei cuando queda entre la espada y la pared. Tiene que modificar su narrativa, que es algo muy caro a él. No le importa tal vez decir cualquier verdura porque precisamente se encargaron los medios que lo auspiciaron a él de, como decimos nosotros siempre, demoler el estatuto de la verdad en el discurso público, pero para él y sus seguidores sí es caro. O sea, en la interna, en el consumo interno de Twitter y demás, sí le resulta costoso. Entonces yo no estoy tan seguro de que estemos ante un momento tan auspicioso como algunos venden. Ujú. Por lo menos me hago la pregunta. En términos de lo que decís, el acto que hicieron, o el show ese que hicieron en Córdoba, la Derecha Fest, donde sacó el 70% de los votos en el balotaje. Yo no vi un desborde de gente queriendo ir a ver a Milei o algo que se corresponda con ese 70%. No. Yarlora vio lo mismo seguramente en las encuestas y por eso empieza a soltarle la mano. Por ahí en otro momento decía, che, acá en Córdoba tiene mucho apoyo, no me puedo poner en contra del gobierno nacional, y ahora de a poquito le va soltando. Así que algo está pasando en términos de lo que dice Dipi. El otro día hablábamos acá, Dipi, de una impresión, por lo menos que yo tenía, que Milei y la hermana son dos lúmpenes, que salen de la nada, no tienen un poder real, no son de la élite, como dice Milei cuando le habla a las élites, ustedes tienen que volver a soñar las élites. Él no es parte de eso, no es un Macri. Entonces, por ahora le hacen el juego a algunos, sos el más genio, sos el mejor gobierno de la historia, y cuando empiece a decaer efectivamente, los que van a pagar el pato son ellos dos, mientras el resto, la casta, va a ir zafando. Sí, Esa es la teoría. ¿Por qué se suicidarían con Milei los gobernadores? Claro. ¿No? Hasta acá le fueron funcionales, es cierto, le votaron o mandaron a votar las leyes que Milei pedía, la mayoría de ellos, y se han reunido con Milei y por un plato de lentejas hicieron o dejaron hacer todo lo que se hizo o se dejó hacer. Pero sonsos no son, lo acompañarán hasta la puerta Por del eso, cementerio. hasta que dé. Yarlora ya está jugando efectivamente, lo comentábamos hace un par de programas con Barra, ya está jugando efectivamente con Schiaretti como posible candidato para las elecciones de medio término. Entonces, esos votos que fueron en el balotaje rotundamente a Milei, como lo fueron a Macri contra Scioli en el 2015, Yarlora espera disputárselos a través de Schiaretti. O sea, va a sostener o va a intentar sostener esa especie de espiritualidad cordobesista. En Chubut, Mira, No está- estoy viendo en la sí. tele que Yarlora aumentó la jubilación Sí. mínima de 380 a 700.000 pesos. Yo no lo sabía. Para los cordobeses. bueno, y Se eso... está preparando. Sí, obviamente, quiere ganar a Va la en contra sociedad de cordobesa lo que dice el gobierno. con una medida que a todas luces afectaría lo que Milei cuida como resultado fiscal a nivel nacional. Bueno, Yarlora lo hace, entiendo yo, hay que ver el número fino, pero lo hace bajo la promesa o con el cálculo de una redistribución de los recursos de ATN, impuesto a los combustibles, Ajá. y por participación O sea, federal, está que es lo que está jugándose discutiendo. a que el veto no pasa. Se está jugando a eso y al mismo tiempo Milei instruyó a Guillermo Francos en los últimos días para que vuelva a tejer con los gobernadores con tal de conseguir en la Cámara de Diputados el blindaje de su veto contra el aumento jubilatorio. Ujú. Y sobre todo las leyes de los gobernadores. Algunos dicen que lo que podría conceder Milei es una modificación a la ley de los gobernadores, las dos leyes de los gobernadores, la de ATN e impuestos a los combustibles, para dejarlas pasar sin veto,
y sí pedirles, exigirles a cambio de eso, a cambio de esa bandera verde, Ajá. sí exigirles el veto a jubilaciones y Ajá. la emergencia pediátrica a raíz del Garrahan y demás. Discapacidades. Ok. La discapacidad, como es muy Por ahí. antipático vetarla, capaz que Capaz también que la no. deja pasar. Bueno. Porque le fue muy mal en sus vituperios contra Contra Ian Moche. contra Ian Moche. Igual Sí. en términos fiscales es nada. No, Sí, obvio, sí. lo hablábamos con Luciana, las jubilaciones, el aumento de este 7,2% más el bonito de 40 pesos a los de la mínima, el aumento ese representa un 0,35 del PBI y la concesión de la baja en retenciones 0,2. un 0,2. Sí. O sea que si para los seguidores de Milei ese 0,2 tiene efecto fiscal neutro, el de las jubilaciones también. Claro. Porque está un puntito y medio, o sea, una décima Es y un medio cacho, arriba. sí. Sí, ni hablar bienes personales, que fue hace tiempo ya, pero también eso es una... Sí. es un- Entonces, yo me pregunto eso en un momento de mucha desertificación política, en un momento de mucho pesimismo para los dirigentes del campo popular, muchos que suponen que efectivamente es probable que haya Milei para largos años. Bueno, no sé. Y ahí sí me atrevo a decir, porque esto no es futurología, sino una observación de lo que pasó hasta acá con Milei, que así como Milei se consume el crédito de confianza de los actores económicos porque les regala todo, ¿no? La confianza que hace que la inflación descienda Sí. en comparación con el último tramo del gobierno peronista anterior. Entonces, en vez de un 25% mensual, tenés un 2% mensual de inflación. Bueno, eso es crédito o es confianza de los grupos económicos hacia un gobierno que les está dando todo y más, Ujú. ¿no? O sea, es más disciplina política de Milei hacia esos actores del empresariado que otra cosa. Pero eso redunda en una confianza que más o menos le va sacando a Milei, le va chupando las reservas del Banco Central constantemente, no lo deja acumular, pero que le mantiene el equilibrio entre la inflación y el tipo de cambio, lo ayuda, le colabora con eso Claro. a Milei. Pero al mismo tiempo, todo el tiempo se está consumiendo ese capital, Milei, el gobierno de Milei y por supuesto los grupos económicos. Se consumen, se fuman Sí. el resultado de ese crédito que son los dólares. Se van, se los llevan. Claro. Y del mismo modo que se fuman ese crédito, también pasa en política, que Milei se fuma su propio capital, Karina se fuma su propio capital, Santiago Caputo, las Fuerzas del Cielo, todos deliran su propio capital político. ¿Cuánto más va a aguantar la sociedad las agresiones de Milei? Esta noticia que salió la semana pasada, que Milei es el único referente público que no es tuitero y que está en el top 10 de los que insultan en Argentina. Claro. Entonces, uno podría decir que así como se fuma el crédito económico, se fuma el crédito político. Y en algún momento eso pasa factura. Y está a la vuelta de la esquina, capaz, si no nos dimos cuenta. Cuando a cierto electorado le resultaba simpático ciertas formas de esto, cuando la situación empieza a empeorarse ya no resulta gracioso, ya resulta otra cosa. Puede Yo ser. estoy leyendo ahora un tuit de Lilia Lemoine, A una de ver, las sí. referentes máximas de este gobierno, diputada nacional, y puso: me imaginé a mí misma en tanga y se me paró. Esto pone diputada No, nacional no, no. Lilia Lemoine, ¿eh? Ahora imaginémonos a la vice en tanga. Está loca, boludo. Es Claro, una diputada está- nacional. sí. En esos y antes No, por ahí, son- cuando estaban en algunos resultaba simpático, por ahí estas boludeces. Y ahora, si está todo para lees esto y decís que en qué están. No, pero es una. Me di cuenta el otro día. Es un tipo que es un presidente que si va a hablar en la tele, tenés que sacar a los chicos. Tenés que sacar a los nenes, porque va a hablar el presidente de la nación. Ya estamos en ese estado. Ahora, ¿hay algún estudio más profundo de cómo se comportaría el electorado en la provincia de Buenos Aires? Porque estoy tratando de imaginarme esas boletas con gente desconocida, la gente que no tiene ganas de ir. ¿Quién tiene ganas de ir a votar? Va a ser poca. ¿Quiénes son los que menos ganas tienen de ir a votar? Porque no va a estar Milei en la boleta. No va a estar el gordo Dan, que es una cara conocida. No van a tener a nadie conocido en esas boletas. Vos hablás de la del 7 de septiembre igual. La primera, sí.
porque, no sé si estamos, si el peronismo la tiene tan difícil. A lo mejor no. Habrá que ver. Habrá que ver por dos razones, porque obviamente Milei va a pugnar por nacionalizar esa elección provincial. Claro, pero los para nombres, pregnar- las caras que va a haber ahí no las conoce nadie. Claro, bueno, bueno. también vayas a votar por el colorcito. Va a tratar de que su imagen pueda pregnar en la boleta violeta. Sí. Y lo mismo, los intendentes van a tratar de localizar a full, o sea, tornar hiperterritorializada la campaña de la provincia de Buenos Aires para prevalecer ellos en sus consejos deliberantes y de ahí para arriba en la legislatura provincial. Esa es la búsqueda con la que se hizo el desdoblamiento. No hay garantías, de nuevo, porque en política no las hay, No. de que funcione. Y esa es probablemente la peor acechanza sobre Kicillof, que no le salga bien ese desdoblamiento. Claro. Pero en cuanto a sondeos de opinión y demás, en lo que me dicen, a mí lo que más me interesa es aquello que aparece en Focus Group, que son por ahí los análisis más cualitativos, Sí. que no permiten extrapolarlos al resto de la población. Son conversaciones que los consultores tratan de armar en base a la representación proporcional que imaginan que tiene la sociedad en un determinado lugar y conversan. Y en esa conversación abierta pueden entender algo del discurso que compran o que venden cada uno. Y lo que aparece en esos focus es algo muy parecido a la narrativa del 2001, sin repetir por ahí el que se vayan todos, pero Ajá. me hincharon las pelotas todos. Todos. O no le creo a ninguno, Sí. o nos cagaron todos. Claro. Pero en el todos, me parece, empieza a entrar también Está- el gobierno de Está el Milei. gobierno, claro. Ya todos. van 2 años. En una consultora decía algo parecido, que los que no van a votar son los que estaban desencantados con toda la política y fueron a votar a Milei, Claro. porque esa fue la reacción, votar a este outsider Sí. loco que viene, y ahora están desencantados con Milei también, no quieren ni a votar a nadie. Yo insisto, incluso en nuestro programa o en nuestra radio, donde la audiencia es muy informada y muy comprometida políticamente, Sí. se suele renegar mucho de las encuestas. Por eso yo ya ni siquiera nombro encuestas. Porque te putean. Claro, se enojan. A ver, las encuestas son un insumo que usan todos los dirigentes políticos, Sí, incluso sí. los que consideramos los mejores dirigentes políticos. Es un insumo porque es una foto del momento y ven cómo más o menos se impone una mirada u otra o cómo conviven las distintas perspectivas sociales. Y creo que son súper valiosas en ese sentido. No se le puede pedir a una encuesta la predicción del saldo electoral, porque eso es lo que obtenemos cuando contamos los votos después de que abrimos las Y además urnas. vienen fallando de manera Pero falla. sistemática. Pero ahí sí quiero hacer una defensa de las encuestas o del oficio del encuestador, porque esas distancias entre lo que efectivamente se cuenta cuando se abren las urnas y lo que habían pronosticado las encuestas en la previa, tiene que ver con la volatilidad en la actualidad, no solo del electorado argentino, sino de la sociedad en general, porque si quieren un ejemplo emblemático, fallaron los del Brexit en su momento, en el 2016, o los del plebiscito por la paz en Colombia, también en el mismo año. O sea que viene fallando Y en Estados Unidos, la en todos lados. consultoría Sí. o la Ajá. encuestología hace mucho por la volatilidad de las sociedades y porque cada vez somos más permeables a un tuit de último momento, tal y como pretendieron Claro. los libertarios con ese video de inteligencia artificial de Macri anunciando que no voten a los penatos sino a Adorni. Sí. Mentidero de la política mediante, lo que uno recoge es que, según los libertarios, ese video trucho le reportó un par de puntitos más a Adorni, Ajá. que se emitió o se puso en redes sociales el sábado de veda electoral previo a Ellos dicen al que domingo. se llevaron un par de puntos con Ellos eso. dicen que se llevaron un par de puntos con ese video trucho. Mira. Con lo cual, el encuestador no sabe que van a meter ese video, no sabe cuán permeable puede ser la sociedad a una noticia de último momento. Claro. No sé, otro caso, las elecciones de España en 2004, después del atentado en Atocha, ¿era? Claro, Cómo Atocha. dieron vuelta así al electorado. Sí. O sea, cosas que ocurren en la última semana, en los últimos días, suelen torcer la voluntad de la sociedad. Y yo me acuerdo patente, porque lo hablamos acá, vos en ese momento estabas en tu casa en el 2023, porque hacías el programa desde tu casa, te habías caído de la moto. Ah,
El jueves anterior Qué a memoria, las PASO del 2023, nosotros acá hicimos un programa donde estábamos consternados por la muerte de la nenita, cuyo nombre ahora no recuerdo, de Lanús. La que arrastraron con la moto. Exactamente. Sí, el auto, no me acuerdo. Y en ese momento habíamos conversado sobre la moral televisiva con la cual la gente iba a ir a votar ese domingo en las urnas. Ajá. Efectivamente, en aquella elección se votó, por lo menos en provincia de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense, con esa imagen en la retina. Claro. Y el peronismo explica parte de su triste performance en aquella PASO como resultado de esa noticia, Claro. con la cual batallaron Patricia Bullrich y también Javier Milei. Sí. Y ahora está la tesis de que va a pasar algo parecido en cuanto a la reproducción de noticias de Sí, inseguridad total. en la provincia de Buenos Sí, Aires. Por eso su candidato es un ex policía. Es un cana. El de la tercera. Dipi, te dejamos ir ya tardísimo. Muchísimas gracias. Un Gracias a aplauso usted. para Bravo, Pablo Dipi. Di Pietri. Gracias, Dipi. Malagra, mandate, dale. Un abrazo en tu radio. En el 102.